Hubo un hombre que tenía un problema grave. Este hombre era paralítico. La Biblia dice que Jesús le sanó. Y su historia lo podemos encontrar en Lucas capítulo 5. Pero la vida de este hombre no cambió cuando volvió a caminar, sino cuando recibió el perdón de sus pecados. ¿Tienes un problema personal que lo puedes catalogar como grave? Tal vez estás esperando que se solucione para que tu vida esté mejor. Pero lo que realmente va a darte un cambio a tu vida, no es que se solucione ese problema, sino que recibas el perdón de tus pecados. La vida de este hombre, de este paralítico, este hombre cambió su vida cuando recibió el perdón de sus pecados. Y tu vida va a cambiar cuando reconozcas que necesitas el perdón de Dios. Tal vez estás pensando, bueno, yo no soy tan malo. Tal vez ante tus ojos o ante los ojos de los demás no eres tan malo, pero quiero que sepas que ante los ojos de Dios todos somos pecadores y por lo tanto necesitamos el perdón. El perdón es la principal necesidad del hombre y es tu principal necesidad. Lo que vemos en la historia del paralítico que te voy a explicar es que en esta historia nos enseña la importancia de ser perdonado. Y esta historia lo vemos en Lucas capítulo 5, versículo 17 al 26. En esta historia vemos que Jesús, antes que sanara a este hombre, le dijo en Lucas 5:20, al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Mira, parecería que el principal problema o necesidad de este hombre era la curación física. Pero Jesús primero le dice, amigo, tus pecados te son perdonados. Sanar el cuerpo del hombre habría hecho que su vida sea más cómoda, pero sin sanar su alma, habría muerto y se habría enfrentado al justo juicio de Dios. Por lo tanto, su principal necesidad era el perdón de los pecados y no la curación física. Si alguien por ahí dijera, este hombre necesita sentirse emocionalmente bien. Debe ser muy frustrante depender de los demás y no valerse por sí mismo. Pero Jesús no dijo, quiero que te sientas bien contigo mismo. Jesús dijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, por ahí de repente otro dijera, este hombre necesita ayuda económica, necesita tener oportunidad de capacitación laboral para valerse por sí mismo. Pero Jesús no le ayudó económicamente, ni le hizo un contacto para que tenga un trabajo. Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Si Jesús, escúchalo bien, si Jesús, que tiene poder, le dijo, tus pecados te son perdonados, y le dijo antes de darle sanación física o haberle ayudado económicamente o emocionalmente, ¿qué quiere decir? Quiere decir que para Jesús la necesidad principal de este hombre y de todo hombre es el perdón de los pecados. Si el mensaje de la Biblia sobre la muerte y el juicio eterno es correcto, entonces el perdón es la principal necesidad de toda persona. Por eso le pido que me escuche, escúchelo bien. Usted no necesita principalmente que su matrimonio mejore, o que pueda ayudar a sus hijos o tener un trabajo, mejorar económicamente, sanarse de una enfermedad, arreglar un problema que le está quitando el sueño. Usted no necesita principalmente esas cosas, sino primordialmente usted necesita ser perdonado de sus pecados. Usted primero necesita ponerse a cuentas con Dios, arreglar cuentas con Dios. Todas las demás necesidades, todas las que usted considere hoy en día, todas esas necesidades en realidad son secundarias. Es por eso que Jesús afirmó en Mateo 16:25, ¿de qué sirve ganar el mundo entero y perder el alma? ¿De qué sirve ganar todo y tener todo y perder lo que es más importante? Lo más importante que tenemos es nuestra alma. Hay algo mucho más importante que tener un cuerpo sano y mucho dinero. Es que Dios perdone tus pecados. Eso es lo más importante y es lo primordial antes
que las cosas que hoy en día tal vez te quitan el sueño, los problemas que tú tienes. Pero en realidad lo que usted más necesita es el perdón de sus pecados, según Jesús. ¿Sabías tú que los problemas no siempre son tan malos? Por ejemplo, el problema de este hombre le llevó a conocer a Jesús para que pueda en sí solucionar su problema más grave, que era el perdón de sus pecados. Entonces, esto quiere decir que nuestros problemas son beneficiosos cuando nos llevan a Jesús para recibir su perdón, porque esta es la mayor necesidad del hombre. Solo piénselo. Jesús pudo haberle dado dinero a este hombre. Pudo haberle dado sanación física, el contacto de alguien para que pueda trabajar, pero no hizo eso, sino más bien le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Pero por qué le dijo eso? Porque el perdón es la mayor necesidad del hombre, así como lo estamos viendo en Jesús. Teniendo poder Jesús de darle esas cosas que, en un sentido, el paralítico esperaba, en este caso, sanación física, Jesús antes le dio algo mucho más importante, el perdón de los pecados. Tal vez usted está esperando y dice, yo quiero que Jesús me ayude, tengo problemas en mi casa, estoy a punto de separarme de mi esposa, de mi esposo, la depresión me está haciendo acabar mi vida, en mi relación con otros, el alcoholismo, con mis hijos, no tengo trabajo, estoy enfermo, y podemos hablar de muchas necesidades y quiero que sepa que Jesús puede ayudar y tiene el poder de hacerlo, pero Jesús antes de poder hacerlo, antes de poder darle esas cosas, quiere arreglar un problema mayor, de mayor urgencia, de mayor necesidad y primordial. Quiere perdonar sus pecados. Quiere perdonar nuestros pecados porque nosotros estamos en una grave situación ante Dios. Somos pecadores y necesitamos el perdón de Dios. Esa es su mayor necesidad. Veamos más acerca de este hombre para que podamos comprender más acerca de esta necesidad, que estoy seguro que así como cambió la vida de este hombre, también cambiará la suya. Veamos Lucas capítulo 5, versículos 17 al 26. Empecemos por Lucas 5, 17. Dice esta historia. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados ahí los fariseos y los doctores de la ley. Ahora, ¿quiénes eran los fariseos y los doctores de la ley? Los fariseos era un grupo pequeño, pequeño de secta religiosa, secta judía religiosa, que eran legalistas. Y eran conocidos por su apegamiento rígido a los más mínimos detalles de la ley ceremonial. Generalmente cuando se encontraban con Jesús habían conflictos. Jesús desaprobaba porque ellos le daban valor a las tradiciones humanas antes que a las escrituras. Y generalmente ellos eran muy hipócritas. Los fariseos entonces eran ritualistas, eran legalistas y separatistas. Los doctores de la ley eran conocidos también como escribas. Y eran principalmente fariseos que llegaban a ser autoridades de la ley judía. Algunas veces se habla de ellos como intérpretes o especialistas de la ley. Eran estudiosos profesionales cuya especialidad era la explicación de la aplicación de la ley. Ellos sabían exactamente dónde iba a nacer el Mesías, pero por su falta de fe no acompañaron a los magos cuando estaban buscando a Jesús. Y por esa falta de fe no lo hicieron. Entonces, esos son los fariseos y los escribas. Continúa el versículo 17, dice que los cuales habían venido de todas partes, pero dice que Jesús estaba ahí sanando con el poder del Señor. Más adelante en esta historia nos dice que vienen unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico y procuraban meterle adentro. Pero como no podían cómo hacerlo porque había una multitud, la puerta estaba con mucha gente, ellos dijeron, vamos a hacer algo. Y se subieron por el techo y desde la parte de arriba sacaron el tejado y bajaron el lecho poniendo delante de Jesús a este hombre. Lucas 5:20 dice, y al ver él, Jesús, la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados.
Y en ese momento, cuando Jesús dice estas palabras, tus pecados te son perdonados, estos fariseos y escribas empezaron a tener malos pensamientos acerca de Jesús y empezaron a preguntarse, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Es como decir, oye hombre, ¿por qué tú dices estas cosas? Solo Dios puede perdonar. Y en un sentido decían la verdad, solo Dios puede perdonar pecados. Pero estaban pensando de una manera mal en cuanto a Jesús. Pero la Biblia dice que Jesús conocía sus pensamientos, sabía lo que estaban cavilando en sus corazones. Entonces es por esta causa que Jesús continúa. Lucas capítulo 5, versículo 23. Y les dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Lucas 5, 24 dice, pues para que sepáis, o para que entiendan, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Lucas 5:25. Al instante, levantándose en la presencia de ellos y tomando el lecho donde estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. En esta historia, en este momento, vemos que la sanidad del paralítico fue la prueba contundente de que Jesús también tenía autoridad para perdonar pecados. Pero la sanación de este hombre no fue lo primordial. Tal vez es lo más resaltante en ese momento o lo que llamó la atención. Pero no es lo esencial, sino lo que Jesús hizo en él. ¿Y qué hizo en él? Le perdonó sus pecados. Jesús se enfocó en la necesidad primordial de este hombre, el perdón de los pecados. Es por eso que Jesús quiere enfocarse en ti, en lo más importante y lo que tú más necesitas. Y esto es el perdón de tus pecados. Es lo que tú más necesitas, por encima de las cosas que hoy en día te aquejan, de las cosas que te preocupan, de lo que en un plan tú dirías, es lo que necesito solucionar. Pero Jesús te dice que hay algo mucho más importante y grave que tú necesitas arreglar, y esto es el perdón de tus pecados. Jesús se enfocó en la necesidad primordial de este hombre, el perdón de los pecados. Es por eso que el perdón de los pecados, número 1, es una medida urgente. El perdón de los pecados es una medida urgente. El perdón es una necesidad tan urgente que debemos hacer todo lo posible para llevar a nuestros amigos a Jesús. En el libro de Lucas 5:18 vemos que estos hombres traen en un lecho a su amigo, a este hombre paralítico, para que lo lleven adentro, para que Jesús lo sanara. Pero como no lo hallaron, no hallaron la forma de meter a este hombre, lo hicieron por el tejado. Y bajaron el lecho ante Jesús y lo pusieron delante de Jesús. Y lo interesante es que la forma como llevaron estos hombres a su amigo es una ilustración de lo que nosotros debemos hacer con los nuestros para llevarlos a Cristo. ¿Cuáles son estas cualidades que nosotros debemos aprender? La primera, ellos tenían creatividad. Y si nosotros queremos llevar a nuestros amigos a Cristo, necesitamos tener creatividad. Había obstáculos. Llegaron a la casa, todo estaba lleno. ¿Cómo lo metemos? Y ellos empezaron a ser creativos. Parece que estos hombres tenían una filosofía. Donde hay voluntad, hay una manera, hay una forma. De igual manera, nosotros debemos ser creativos para ver cómo podemos llevar a nuestros amigos a Jesús. Seamos creativos, porque si tenemos esa voluntad, encontraremos la manera. La otra cualidad, ellos tenían un sentido de urgencia. No esperaron mañana. No dijeron, oye, está lleno, no se puede. Mejor mañana lo intentamos. No dijeron esto. Lo vamos a hacer hoy y hoy tiene que ser. En el libro de 2 Corintios 6:2 habla de que la salvación es ahora. Y debemos entender lo que es ahora y debemos llevar a nuestros amigos ahora. Esforzarnos porque en este tiempo ellos puedan conocer a Jesús, porque después o mañana podría ser demasiado tarde. Estos amigos, otra cualidad tenían, es que lo hicieron con sacrificio. Sacrificaron esfuerzo, llevaron al amigo, no sabían cómo meterlo, se subieron al techo, estaban sacrificando esfuerzo, pero no solo eso, sino también cosas materiales. Abrieron el tejado, no era su casa, tal vez después tenían que pagarlo, pero estaban dispuestos a sacrificarse, ya sea en esfuerzo o materialmente. De igual manera, si queremos llevar a nuestros amigos, debemos estar dispuestos a sacrificarnos, esforzándonos o dando cosas materiales.
Otra cosa es que estos hombres eran persistentes, no se detuvieron por la multitud. Si la puerta estaba con mucha gente, podía ser por la ventana, y si no se podía por la ventana, tenía que ser por el techo. Fueron persistentes, y tú debes ser persistente. Sigue orando por su salvación, sigue invitándole, síguele hablando, sigue animándole, no te quedes. Hasta ahora puedes decir tanto hecho y nada. Sigue persistente, sigue constante, porque puedes lograrlo. Otra cualidad fue un esfuerzo de equipo. Se necesitó por lo menos 4 para llevar a uno. Porque si en una camilla, cada lado son 4 personas. Se necesitó por lo menos 4 para ganar a una persona. Y también necesitamos a 4 para que llevemos a una persona a Cristo. O un grupo de personas, o ministerios, equipo de ministerios, para que otros puedan conocer a Jesús. No importa ¿cuántas personas pueden agruparse? Porque si salvamos a uno, dice la Biblia que por uno que se arrepiente, hay gozo en el cielo. Y todo esto que les movió, hicieron todo esto que sea posible porque tenían fe en Jesús. Ellos tenían que Jesús podía sanarle, creían que Jesús podía hacer algo en la vida de este amigo que ellos tenían y creían que lo podía sanar. Y todo esto le movió a ir a enfrentarse a la multitud, a subirse al techo, a abrir el techo, porque algo les movía y era la fe. Y si nosotros tenemos confianza y creemos que la fe en Cristo Jesús, tenemos fe en Él, debe movernos a hacer todo lo posible por ir para que personas que conocemos, que amamos, puedan conocer a Jesús. Seamos persistentes. Vemos acá también que Jesús se enfocó en la necesidad primordial de este hombre, el cual era el perdón de los pecados. Es por eso que es una necesidad tan urgente que debemos hacer todo lo posible para llevar a nuestros amigos a Jesús. El perdón de los pecados, número 2, es posible por la autoridad de Jesús. En el libro de Lucas 5:24 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús usó este milagro para probar que tenía autoridad para perdonar pecados. Ese era el motivo por el cual lo hizo. El poder de Jesús en el mundo visible sobre la parálisis estableció su autoridad en el mundo espiritual para perdonar pecados. En un sentido era más fácil solo hablar, tus pecados te son perdonados, y porque sanar al paralítico de una manera visible sería un poco más difícil. Pero Jesús, al demostrar o al mostrar que sanaba visiblemente a este hombre, estaba demostrando también lo primero, que él también podía perdonar pecados. Y tomando en cuenta esto, quiero presentarte 2 argumentos en cuanto a ello. El primer pensamiento es esta. Si Jesús puede perdonar pecados, entonces Él es Dios. No solamente es cualquier hombre, es el Dios hecho carne. Jesús, si puede perdonar pecados, si Él demostró que podía perdonar pecados, entonces Él es Dios. Para que Jesús perdone todos los pecados de este hombre, debe significar que todos fueron cometidos contra Jesús, lo cual solo es posible si fuera el Dios. Bueno, el punto es que si Jesús no es Dios, no puede perdonar nuestros pecados porque nuestros pecados han ofendido la santidad de Dios, ante quien todos debemos dar cuenta algún día. Pero si Jesús es Dios, entonces tiene autoridad para decir a cualquiera que acuda a Él con fe, tus pecados te son perdonados. Jesús demostró que perdonó pecados al sanar a este hombre. Y eso está demostrando que no solo puede perdonar pecados, sino que Él es Dios. Por eso puede perdonar pecados. Él es el Dios hecho carne. Él es el Dios del cielo que puede perdonar tus pecados. El siguiente pensamiento es esta. Jesús es un hombre sin pecado, porque puede, y como es un hombre sin pecado, significa que puede llevar el castigo por nuestros pecados. Jesús es un hombre sin pecado que puede llevar el castigo por el pecado. Dios se hizo hombre. ¿Y qué es Jesús? Jesús es 100% Dios y 100% hombre.
Como hombre sin pecado, Jesucristo pudo cargar con los pecados de la raza humana. Como Dios, su muerte tuvo un valor infinito. Jesús, y solo Jesús, tiene autoridad para perdonar nuestros pecados. Él es el sacrificio perfecto como hombre sin pecado y de valor eterno porque es el Dios del cielo. En Él tenemos y alcanzamos el perdón de los pecados. Nosotros no podemos hacer nada para que nuestros pecados sean absueltos. Solo Jesús y nada más y nadie más que Él puede darnos el perdón de pecados. Y Él puede suplir la necesidad más importante que tú tienes. Y Él puede arreglar el problema más grave que tienes. Y esto tiene que ver con tus pecados. Jesús puede perdonar tus pecados. Recíbele en tu corazón. El perdón de los pecados. Número 3. Es concedido por gracia mediante la fe. El perdón de los pecados, Dios te lo concede por gracia mediante la fe. Jesús concedió el perdón como un regalo de gracia gratuito, sin el mérito por parte del paralítico. El paralítico no tuvo que hacer nada, mas solo ir a Jesús con fe. Por eso dice en Lucas 5:20, al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Resultado de la fe que puso en Jesús. Jesús vio la fe de ellos, también la del paralítico. Si no hubiera tenido fe, el paralítico no se hubiera dejado llevar de una forma tan extraña y tan peligrosa. No se debe hacer nada para recibir el perdón. Solo creer en lo que Cristo hizo para salvarnos. Él lo hizo todo. Nos dio salvación. Murió en la cruz por nuestros pecados. Él lo hizo todo. Lo que yo tengo que hacer es creer, reconocer mis pecados y poner mi confianza, poner tu confianza en Él. Jesús ordena al paralítico para que se levante, tome su lecho y que camine. Así también ordena a los pecadores que se arrepientan y crean. Si somos salvos por medio de la fe, esta fe da como resultado obediencia. Jesús pudo ver la fe tanto de los amigos como del paralítico, porque habían actuado al acercarse a Él. Cuando Jesús dijo, levántate, toma tu cama y vete a tu casa, el hombre no solo creyó en sus palabras, actuó sobre ellos. Eso es lo que cada persona debe hacer. Jesús dice, Él mismo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tendrá vida eterna. Entonces tú actúa en base a lo que Él dice, que creyendo en Él tendrás vida eterna, tendrás el perdón de pecados. Es por eso que tú debes confiar personalmente en Jesús, para que Él te conceda el perdón de tus pecados, te dé vida eterna y para que luego puedas vivir en obediencia a Él. Pon tu confianza en Él. Hoy es el tiempo de hacerlo, porque esto es la necesidad más importante que tienes. En esta historia vemos dos grupos de personas. Por un lado están los fariseos y los escribas, que fueron a Jesús para buscar fallas en Él y se fueron sin nada. Por otro lado vemos al paralítico traído por sus amigos que vinieron a Jesús con fe y el paralítico se fue con el perdón de sus pecados. Y yo te pregunto, ¿en qué posición estás? ¿En la de los fariseos y escribas o en la del paralítico y sus amigos? Si eres como los fariseos, te irás pensando que Jesús no tiene nada que ofrecerte. Pero si eres como el paralítico y sus amigos, que fueron con fe, volverás a tu casa perdonado, con gozo y glorificando a Dios. Y eso es lo que tú necesitas más. Por eso te digo que vengas a Jesús y le pidas perdón de tus pecados, porque el perdón de los pecados es la necesidad primordial que tú necesitas y en base a ello Dios empezará a obrar en tu vida espiritual, en la de tu familia y las cosas que tú necesitas. Pero primero arregla lo primordial, tus pecados. Quiero añadir algo más, y esto es para los creyentes. Como los 4 hombres, debemos llevar a Jesús a nuestros amigos para que reciban el perdón de sus pecados. Antes que cualquier otra necesidad, el perdón de pecados es la necesidad primordial. Un proverbio africano dice, solo hay un crimen peor que el asesinato en el desierto, y es saber dónde está el agua y no decirlo. Los que conocemos a Jesús sabemos dónde está el agua viva. Digámosles a nuestros amigos para que encuentren el perdón. Hagámoslo pronto. Es la necesidad primordial.